Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis con la participación de especialistas, líderes de opinión, expertos en diversas áreas y materias. Esta semana, en esta ocasión, pues nos corresponde el análisis precisamente de una reforma fiscal, no sé si llamarle reforma, paquete fiscal, miscelánea fiscal 2023, que tiene mucha polémica en su alrededor. Y para ello hemos invitado a esta mesa de análisis a diversos especialistas, a el diputado federal Javier González Irión, a quien tengo el gusto de recibir. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy bien, saludos a todos. Gracias, bienvenido. Nos acompaña el maestro Narciso Vargas Salanueva. Bienvenido, maestro, buenas noches. Mi estimado doctor, como siempre, un placer estar aquí contigo y compartir esta vez foro con estas personalidades que tú siempre invitas. Gracias. También nos acompaña el maestro Tulio Salanueva Brito, abogado fiscalista. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Julio, gracias por invitarnos a tu programa. Un placer compartir el foro con tan prominentes contertulios. Gracias. Gracias. Y bueno, también nos acompaña el maestro Mauricio Traín Bautista, abogado fiscalista, contador público certificado, y con él iniciamos esta mesa. Maestro Traín, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué comentario tienes tú en relación a esta reciente, diría yo, aprobada, negociada, no sé cómo llamarle, este paquete fiscal 2023? ¿Qué opinión te merece? Pues realmente nada nuevo respecto a las reformas, digo, no trae ni una sola beneficio a los contribuyentes, es una reforma recaudatoria, ¿sí? Hay temas que son verdaderamente polémicos, por llamarlos así, cuando hablamos de que no hay aumento de impuestos, entrecomillado tendríamos que ponerlo, porque al momento de que las tasas, hablemos de recargos que sí aumentan, hoy va a ser, anteriormente, y aquí hay un tema también controvertido, anteriormente los contribuyentes por situaciones económicas que no siempre son las mejores para las empresas, Claro. Se financiaban con los impuestos, ¿sí? Hoy en día es más caro financiarse con el fisco que con un banco. Entonces, el modelo de económico para las empresas tendrían que buscar otras fuentes de financiamiento que ya no así con los impuestos. Los impuestos, realmente los recargos son sumamente elevados, mucho más elevados que alguna institución financiera. ¿Sí? El crecimiento que estipula este proyecto de ingresos para el próximo año es bastante optimista al manejar un tipo de cambio del dólar de 20.6, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. Creo que está muy por debajo de lo que va a ser, de acuerdo a los análisis económicos que han hecho y de acuerdo a lo que se avecina en el 2023 en cuestiones de recesión económicas en Estados Unidos, en Europa. Entonces, mis reservas en ese renglón, pero en cuestiones fiscales, que es la materia que más aportamos y manejamos, Claro. No hay ningún beneficio para los contribuyentes. Al contrario, es una reforma muy agresiva para los contribuyentes, y lo hemos visto, sigue manejando el fisco, el terror fiscal, para poder llevar impuestos a sus arcas y seguir con sus proyectos sociales. Sería bueno, y este es un buen foro para poder tomar, que decir, que regrese la compensación universal, que actualice la deducción de inversiones en automóviles. Aquí hay un tema muy importante que lo hemos estado desarrollando. Hablamos de que la parte deducible para automóviles son 175,000 pesos, un tope. No hay autos que cuesten eso.
No hay autos que ya cuesten eso. Este tope, tope de deducción de inversiones, hablamos que en el año 1999 era 244,000 pesos. Y no es posible que en ese ejercicio hubiera un monto más elevado que hoy en 2022. Si yo actualizara ese monto de 244,000 pesos con índice nacional del precio al consumidor, se me iría a 750,000 pesos. ¿Sí? Entonces, yo diría que actualizara el fisco, y si no se maneja 750,000 pesos, que lo maneje a 450,000 pesos, que realmente son los autos que más o menos estaría manejando un auto utilitario para gerentes, una compañía. Y en ese Claro. sentido, debería de aumentar el arrendamiento deducible, porque el arrendamiento para autos hoy en día es de 200 pesos, ¿sí? Entonces, por ahí podríamos manejar ayudas para el contribuyente y no elevar. Van a aumentar el salario mínimo, la comisión mixta seguramente va a aumentar el salario mínimo en el próximo mes, y entonces cuando aumente el salario mínimo va a elevar la base tributaria en cuestión de seguro social. Las cuotas de seguro social van a aumentar, y entonces sí hay aumento de impuestos. Entonces, por Claro. ahí creo que podríamos tener este tipo de análisis. Hay también otro punto muy importante, el subsidio al empleo, que al momento de que lo actualicen este salario mínimo, el subsidio al empleo desaparece. Ya no va a haber salarios que alcancen este tipo de subsidios. Por supuesto. Es otro renglón que jamás han actualizado esta tabla del salario mínimo. Esta tabla, el salario mínimo antes del 2014, crédito al salario, perdón, subsidio de empleo, antes crédito al salario. En 2014 se creó. Desde el 2014 al 2022 tampoco estas tablas han sido aumentadas. Entonces, no hay apoyo para el contribuyente, y sí hay una persecución feroz para los empresarios. Es un contexto, sin lugar a dudas, alarmante y preocupante para el contribuyente en general, desde grandes contribuyentes hasta los pequeños y medianos que hoy pues, ven reflejado en sus bolsillos un crecimiento magro de la economía. Bien refiere el maestro Mauricio Traín. Es demasiado optimista este paquete fiscal 2023, donde ellos están visualizando un crecimiento de la economía del 3.3. No sé si estén analizando los factores internacionales, no sé si estén conscientes del factor inflacionario, no sé si hayan tomado en consideración el tema de los pasivos que hoy tenemos en materia de pensiones. Sin embargo, quiero escuchar la opinión, el análisis del maestro Narciso Vargas Salanueva, también contador público certificado, maestro en Derecho Fiscal. Maestro, buenas noches. Escuchamos su comentario. ¿Qué opinión le merece esta reciente aprobada pues, miscelánea fiscal, reforma, paquete? ¿Qué opinión le merece? Gracias, doctor. Con mucho gusto. Fíjate que yo coincido mucho en lo que dice Mauricio, en el sentido de que la reforma, aunque aparentemente no trae cambios en la forma, en el Claro. fondo trae muchos. Y una cuestión que brilla por su ausencia es la parte de las deducciones para el contribuyente. Las que mencionó Mauricio, desde luego, son importantes. Yo voy a hablar de una, si me permiten. Por favor. Una que me parece a mí fundamental es, allá por el año 2012, cuando fallece, permíteme el término del famoso impuesto empresarial a tasa única, que falleció porque Estados Unidos jamás le dio la venia, hay que recordarlo. Resulta que el Congreso en aquel momento se queda con una parte de lo que era el manejo del YETU, y me refiero a esta parte de no poder deducir, el patrón no puede deducir el 100% de los ingresos que para el trabajador son exentos. Y entonces ahí yo encuentro una primer polarización. A ver, el gobierno, en un acto, llamémosle social, de equidad, de justicia, le otorga al trabajador una parte exenta de los ingresos que obtiene. Y resulta que a través de esa reforma le dice al patrón, pues aunque yo le di esa facilidad al trabajador, tú no lo vas a poder hacer deducible, patrón, al 100%. Y entonces nos peleamos con el 53 y el 47%. Datos importantes. El sueldo comienza a subir, ¿sí?
a partir de 3, 4 años, empieza a subir de manera importante. Lo que decía Mauricio, el subsidio del empleo va a fallecer porque ya no va a ser aplicable en la realidad. Sí. Y a mí me parece que es correcto, porque si el salario sube, el subsidio del empleo ya no tiene razón de ser, porque lo que lo motivó fue justo ayudar a los salarios que eran muy bajos. Al ya no existir, bueno, ya no tiene razón de ser. Está perfecto, pero fíjate nada más lo que ocurre. El patrón, la mitad, para cerrarlo en cifras, doctor, el patrón la mitad de lo que para el trabajador es exento, el patrón paga ese impuesto, es decir, el erario no deja de recuperarlo, ¿eh? Solo que cambia al sujeto. A ver, el sujeto es el trabajador, le das un beneficio y cambia al sujeto y dice, bueno, él no lo paga, pero me lo paga el patrón. Y entonces el patrón, lejos de verse, de fomentar el empleo, es castigado por dar empleo, ¿sí? Cada vez que yo otorgue ingresos que sean exentos para el trabajador, el que paga el impuesto es el patrón. Amén de que también pago un impuesto local sobre nóminas o sobre erogaciones, como le llamemos en cada entidad, pero también pago el 3% por dar sueldos, ¿sí? Ese renglón a mí me parece que se debe de atender, sobre todo a la luz de lo que viene. Fíjense nada más, una propuesta de vacaciones dignas, está muy bien, ¿sí? Pero resulta que el 25% de prima vacacional que le otorgo al trabajador justamente es uno de los renglones que es exento para él. ¿Quién va a pagar el impuesto? El patrón. Patrón. Sí, entonces de un plumazo aumentamos las vacaciones 6 días, entonces imagínate el costo que tiene. Yo ya hice las proyecciones. Por 20 trabajadores de salario mínimo, hablando de ingresos exentos, voy a mencionar aguinaldo, PTU, prima vacacional, prima de descanso por día laborado, previsión social. A una empresa con 20 trabajadores le cuesta 700,000 pesos al año. 700,000, doctor. Entonces, costo alto. ¿No hay aumento de impuestos? ¿En qué planeta? ¿Bajo la óptica de quién? ¿Sí? Claro. Ahora, fíjate, ahí va otro dato importante. Tuvimos una reforma en materia de pensiones que tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Claro. Vamos a comenzar, los patrones, vamos a comenzar a pagar más, pero solo el patrón. ¿Qué crees que el gobierno no? No aporta, es correcto. ¿No? No está aportando. O sea, se aporta, pero para él no va a haber aumento. Sí. Y yo digo, y justo lo platicaba con mis alumnos en la mañana, le digo, oye, el gobierno es un patrón igual que todos nosotros. Pues sí. Cuando este gobierno llegó, y no es por hablar mal de este gobierno, pero fue su política, llega y dice, oye, vamos a controlar los salarios y los vamos a disminuir. ¿Por qué? Porque está viendo que es un gasto muy alto. Pero se voltea con los demás patrones y les dice, tú no, tú tienes que subir el salario. ¿Sí te fijas el efecto? Sí, el doble discurso. El mismo sujeto, el mismo patrón, con una ideología diferente, porque pues no hay mejor inversión. Decía ayer un amigo mío muy querido, sin agraviar a los presentes, Gracias. decía, no hay mejor inversión que la que haces con el dinero que no es tuyo. Sin lugar a dudas, sin lugar Eso a es lo que dudas. está pasando aquí. Oigan, aumentamos el salario si el que lo paga es el patrón. E insisto, y además resulta que una parte es exenta para el trabajador y el trabajador no paga impuesto y el que lo va a pagar es el patrón. Entonces, ese es un renglón dentro de muchos, la deducción de automóviles, todo lo que mencionó Mauricio, que coincido totalmente. Este en particular, que yo acabo de mencionar, deberíamos de eliminarlo, es decir, patrón, sigue pagando ingresos exentos para el trabajador, pero tú no pagues el impuesto, porque Claro. tú eres el que genera los empleos. Por supuesto. Ese es mi comentario, doctor. Excelente. Si me permite hacer un comentario, Adelante, maestro. Adelante, maestro muchas Mauricio. gracias. Adelante, señor. En ese, es otro punto que cuando tú aumentes el salario, aumentas la base gravable. Claro. Y entonces el impuesto que le retengas es increíble y en muchas ocasiones nos ha tocado que el trabajador, su patrón le aumenta 1,000 pesos, ¿sí? Y en lugar de que le lleguen sus 1,000 pesos a su cuenta, le llegan 200. Y entonces regresa
enfurecido el trabajador y dice, oye, si mi patrón me aumentó 1,000 pesos, ¿por qué tú, contador, me estás pagando 200 pesos? Es que, ¿qué crees? Que pasaste a otro renglón de la tabla del artículo 96. Así Y es. entonces, pues te retengo impuestos. Entonces, no sube impuestos el fisco, el doble discurso, no lo sube. Pero cuando suba la base imponible, en ese momento vengan y hablemos de personas físicas que Sí, cuánto dinero. Si hacemos un comparativo de lo que es el reciclo, que para mí también es algo inconstitucional, que claro. de 25,000 pesos, 25,000 pesos, le cobras al reciclo No, 1%, 250 pesos va a pagar de ISR. Esos 25,000 pesos en un asalariado va a pagar 3,900 pesos, ¿sí? Una diferencia de 3,600 pesos, pesos más, pesos menos. Dice, oye, vámonos al lado del reciclo. Y luego el fisco se enoja cuando hacen simulación de operaciones. El fisco tiene que hacer una verdadera reforma que ayude al contribuyente, a los empresarios, a generar empleos, a que la economía aumente, crezca. El fisco está empecinado en lo que le dio resultados, que es un terror fiscal. Ya no le muevas de ahí, porque toda la gente paga impuestos, pero está ahogando al empresario, lo está ahogando. ¿Perdón? totalmente, Muchas gracias. totalmente de acuerdo con el maestro Mauricio Traín. He escuchado la opinión de expertos en materia fiscal, contadores públicos certificados. Quiero escuchar la opinión de un abogado fiscalista, de un abogado que pulsa todos los días en materia fiscal desde la perspectiva como abogado litigante este escenario, este contexto. El maestro Tulio Salanueva Brito. Maestro Tulio, desde tu perspectiva, ¿tú ves con buenos ojos, tú crees que este presupuesto recientemente aprobado en Cámara de Diputados es un presupuesto responsable, toda vez que tiene como principales ejes disminuirle los recursos públicos a organismos constitucionales autónomos tan importantes y determinantes como el INE, reducir el presupuesto para la adquisición de vacunas, reducir presupuesto a organismos fundamentales? El tema de atención médica hospitalaria es un tema fundamental y bueno, pues está apostándole todo el recurso a sus obras mesiánicas, no le voy a llamar faraónicas, mesiánicas, y a sus programas sociales. Es decir, seguir regalando dinero, no sé si sea para comprar conciencias o para seguir manteniendo en la pobreza, porque eso no mejora la calidad de vida de los mexicanos. ¿Qué opinión te merece, maestro Tulio? Gracias, Julio. No, evidentemente creo que es un presupuesto que nos queda de ver, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del impacto que debe de tener en el Sí, bienestar señor. social. Evidentemente, como lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, se castiga desafortunadamente al inversionista, al empresario que todos los días está tratando de generar esa riqueza que haga el pago de las contribuciones. Yo lamento mucho que no se tome en cuenta particularmente que son los empresarios quienes generan la riqueza en este país y Claro. que a través de estas reformas que al parecer no se fueran inocuas, se está desalentando la inversión y sobre todo la creación de empleos. Cada empleo que se cree en este país a partir de la reforma va a generar un costo fiscal, financiero y por supuesto que impactará desde el punto de vista inflacionario a todo el aparato productivo. Yo creo que es un buen momento para que el Congreso, en forma responsable, haga un análisis puntual sobre el verdadero impacto, el impacto objetivo que va a tener cada una de los puntos y comas que se va a poner en esta mal llamada reforma y que se reestructure la parte que va a afectar al aparato productivo. De no ser así, pues está sumamente visible la consecuencia que vamos a tener. Va a haber más inflación derivada del costo para las empresas de generar riqueza y por supuesto que va a haber un impacto social popular que desafortunadamente a la larga va a generar un costo económico para todos los mexicanos. Esta es una cuestión que no es menor, el presupuesto nos impacta a todos y por lo tanto hay que darle la importancia que se merece. El costo de la deuda es un costo alto. La línea de financiamiento que ha solicitado el gobierno mexicano, que tanto prometió no endeudarse, pues también es un tema que nos va a costar a los mexicanos. El sobre presupuesto que ha generado la obra mesiánica del Tren Maya es un presupuesto que nos está costando a los mexicanos.
Y todas estas desgracias, pues pasan por las manos de nuestros representantes populares, pasan por las manos de legisladores federales. Yo quiero agradecerle esta noche en Contrastando Noticias la presencia de un legislador mexicano responsable, empresario, comprometido precisamente con la gente que votó por él en 2021. Y estoy hablando precisamente de mi amigo, el diputado federal Javier González Irión. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, bienvenido. Gracias por tu minuto. Muchas gracias, Julio. Saludos a todos. Pues mira, aunando a lo que dicen mis colegas de la mesa de trabajo de esta noche, y tomando el tema del endeudamiento, este año el gobierno, el año de 2023, ya aprobó un endeudamiento para el país de 1.2 billones de pesos. Es histórico. Nunca ha habido un endeudamiento tan grande en un solo año, ni con el FOBAPROA llegamos a estos montos, ni siquiera cerca, y la verdad es que deja al país endeudado por muchísimo tiempo. Agregando a todo esto, nosotros estamos en un país que podríamos estar creciendo al 6%, como comentó Carlos Slim recientemente, pero nos hacen falta algunas cosas, mira, muy sencillas. Tenemos que generar electricidad y electricidad limpia, energía limpia, que nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica, pero el gobierno está actuando como si hubiera pasado, es decir, está eligiendo las energías más caras y las más sucias y no las más limpias como dice la Constitución y todas las leyes secundarias. Entonces está rompiendo la ley y está haciendo que perdamos muchísimas inversiones extranjeras. Entre eso, la realidad de que estamos nosotros en una situación preferencial, porque Estados Unidos en la política global y la económica de comercio se está alejando de China, nosotros podríamos estar captando miles de millones de dólares de inversión y generando esta economía un crecimiento del 6%, aunándole también el Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña. Yo platiqué en esta semana, hay una visita de ministros del Parlamento inglés y simplemente pues están azorados porque la Secretaría de Economía no avanza con el Tratado de Libre Comercio, un Tratado de Libre Comercio que tiene muchos más beneficios para nuestro país. En fin, tenemos un gobierno que no sabe hacer las cosas, podríamos estar creciendo mucho y lo que va a acabar pasando es que va a dejar un país con costos de producción muy elevados, ya lo comentaron aquí, pero hay otros muchos más como el de la energía, como costos fiscales, como costos de corrupción, porque la corrupción también se ha elevado, que van a impedir el crecimiento, cuando menos hasta 2024. Ya en 2024, cuando se vaya esta gente de la 4T y ganemos las elecciones, porque eso es sumamente importante, este país volverá a tomar el crecimiento. Yo voy a abogar en ese gobierno, yo participaré en la Ciudad de México, pero también abogaré en el gobierno federal, porque las deducciones que platicó una persona aquí en esta mesa sean absolutas, es decir, que una empresa puede deducir todo su equipo de transporte, los automóviles inclusive, porque eso genera economía. Si deducen algo correctamente, es porque están comprando algo y hay otra empresa que tiene ingresos y va a pagar impuestos sobre la renta también sobre ellos. Entonces, nosotros tenemos que darle facilidades a aquellos que quieran ampliar sus empresas o generar nuevas empresas y también a los que quieran de alguna manera trabajar de cuenta propia, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer porque es la única manera que vamos a lograr que este país crezca. Y bueno, pues no se puede en este momento por la gran ineptitud, terrible y triste ineptitud que tiene el gobierno de la 4T. Pero nosotros estaremos pendientes y tendremos todo preparado para que el primer día del nuevo gobierno en 2024 empecemos a crecer. No nos vamos a tardar.
permitirnos el día de hoy hacer, como lo mandata la ley, una rendición de cuentas. Pero más aún, reflexiones profundas, compromisos y sobre todo, hacer un gran llamado de unidad. Que lo que venga nos encuentre juntos. Nos encuentre reconciliados, echados para adelante, dignos, unidos, en alianza. Le agradezco muchísimo a mis amigos entrañables de Acción Nacional y del PRD que estén aquí con la familia priista. Que dejemos muy claro que la alianza no es solamente entre partidos, la alianza es entre los seres humanos, entre las familias, entre los valores y los principios. Pero ¿cómo? Unidos, defendiendo nuestra casa, en conciencia, insisto, con los ojos abiertos, informados para poder dar un debate de altura en público y en privado. Por eso esta invitación a esta reflexión, a este diálogo, pero sobre todo a la gran oportunidad de que cada uno de ustedes haga patria, de que en cada uno de ustedes México tenga una mujer y un hombre comprometido, claro, presto y listo. Y aquí hay una que quiere encabezar esta lucha. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva la región de las pirámides! Muchas gracias. Pues, amable auditorio, aquí está la opinión de voces autorizadas, el análisis de especialistas y sobre todo el comentario de un legislador federal, de un representante popular responsable. Ya escuchó usted un comentario serio, una opinión profesional y un análisis imparcial. Yo quiero pedirle a nuestros invitados esta noche, demos una segunda ronda, ahora sí, de crítica, recomendación. ¿Qué hacemos los mexicanos a partir del 1 de enero? ¿Qué vamos a hacer los contribuyentes? ¿Qué vamos a hacer los empresarios? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos que sí trabajamos y que sí pagamos impuestos y que sí estamos de acuerdo con la ley? Y quiero iniciar esta pregunta con el maestro y abogado fiscalista. También ya me están regañando aquí en redes sociales. Estamos transmitiendo en Contrastando las Noticias. También abogado fiscalista y litigante, maestro en Derecho Fiscal, el maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado. Maestro, ¿qué le recomendarías tú a nuestro importante auditorio que nos está viendo y siguiendo en este momento en Contrastando las Noticias? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías tú como experto en materia fiscal y como abogado litigante también? Hay que tener una planeación bastante estrecha en Claro. cuestión financiera y fiscal que le permita participar y competir en esta economía tan Compleja. complicada que ha sido en los últimos años, hablando desde la pandemia y que no nos terminamos de recuperar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ser productivos, rentables con lo que tenemos, capacitar, comenzar a buscar capacitación, desarrollo de tecnología, adquirir tecnología para poder ser más eficientes en nuestros diferentes puestos de trabajo, en nuestras diferentes actividades económicas, buscar buenos asesores para que les puedan ayudar a salir adelante en este nuevo ejercicio, un nuevo reto, verdaderamente un nuevo reto para los empresarios que se mantengan en pie. Quiero agradecerle al maestro Mauricio Traín Bautista su participación en esta mesa de análisis. Sabemos que tiene una agenda de trabajo muy importante. Sé que tiene un compromiso en este momento. Yo le agradezco mucho su presencia. Le deseamos mucha suerte en su compromiso y muy buenas noches, maestro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Continuamos con esta última ronda de conclusiones y recomendaciones y aprovecho para preguntarle al maestro Narciso Vargas Zaranueva, contador público certificado, maestro en Derecho Fiscal, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Maestro Narciso Vargas, ¿qué le recomiendas a nuestro auditorio, a los contribuyentes, a los empresarios, a la gente que no quiere pagar consecuencias, a la gente que no quiere verse pues en la antesala de un delito fiscal o de un delito de defraudación fiscal, o que no se quieren ver con una cuenta de banco congelada? ¿Qué le recomendarías tú el día de hoy, a partir del día 1? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que empezarnos a preparar
para esta reforma fiscal 2023. Sí, doctor. Bueno, la recomendación que yo siempre hago cada vez que tengo oportunidad, que gente como tú abre espacios para que nos escuchen, es que hay que asesorarse desde luego muy bien con gente experta en la materia. Hay que tener mucho cuidado porque, mira, la iniciativa que se envió y que prácticamente ya es un hecho que va a quedar tal cual, si revisamos los números nos hablan y nos dicen por dónde va a estar el tema, ¿sí? Y bueno, ese análisis ya lo hizo mucha gente. Yo voy a poner aquí nada más una idea sobre la mesa. Resulta que dentro de la proyección de ingresos que piensa captar el gobierno federal, pues sí hay aumento en las cifras, hablando en términos netos en todos los impuestos, en todos. Sin embargo, hay un renglón que es de llamar la atención así, rapidísimo. El renglón de accesorios aumenta el 40%, doctor. Claro. ¿Qué son los accesorios? Para que todos lo entendamos y nos quede claro. Estoy hablando de recargos, de actualizaciones y de multas. Sí, claro. Si me están diciendo que van a aumentar en el 40%, significa entonces que va a haber una actividad de fiscalización muy fuerte y la están plasmando en un presupuesto de ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos los contribuyentes, pues tenemos que tener mucho cuidado en la forma que estamos dando cumplimiento a este marco normativo tributario. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que me van a revisar y piensan recaudar, desde luego, que ha funcionado bastante bien. Eso hay que subrayarlo, está funcionando bien, pero si el renglón de accesorios está aumentando el 40%, doctor, significa que ellos están previendo que va a haber multas, multas en esos actos de fiscalización. Entonces, abogados, pues va a haber mucha chamba seguramente para aquellos contribuyentes que no permiten que se abuse del ejercicio de facultades. Hay que ver cómo respalda al contribuyente el tribunal en una cuestión objetiva, desde luego. Y bueno, esa es la recomendación, doctor. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que estoy haciendo mis operaciones, porque de repente somos muy flexibles y no ponemos atención en nuestro control interno y dar cumplimiento al marco normativo. Insisto, es parte fundamental, sobre todo cuando me están diciendo que ahí es donde piensan recaudar. Esa sería mi recomendación. Totalmente de acuerdo con el maestro Narciso Vargas Salanueva, a quien le agradecemos esas conclusiones y la recomendación siempre oportuna y además necesaria. Entramos al terreno legal con el abogado fiscalista y también contador público, ofrezco una disculpa, también contador público, el maestro Tulio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Maestro, vemos un presupuesto pues optimista, ambicioso, un contexto en donde ya se acabaron los cochinitos, se acabaron los fideicomisos, se acabaron los ahorros, no sé de dónde van a sacar dinero para los programas sociales, no sé de dónde van a sacar el dinero para sus obras monumentales, sin embargo, me estoy imaginando, estoy pensando mal, habrá un terrorismo fiscal, habrá persecuciones para aquellos contribuyentes. ¿Qué le dirías tú hoy como abogado, como defensor de los contribuyentes al auditorio que nos está viendo y escuchando? Maestro Tulio. Sí, ha sido una herramienta sumamente agresiva pero eficaz a lo largo de varios sexenios, incluso de gobiernos oficiales, de gobiernos de oposición, la fiscalización. La fiscalización en este país, afortunada o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista con el que se mire, se ha vuelto muy eficaz y se hace en tiempo real, de tal manera que el aparato productivo, las empresas productivas, tienen la gran desventaja de que si no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, pueden ser sujeto de facultades de comprobación por parte del fisco, y esto evidentemente generará, además de terrorismo fiscal, un impacto en la economía. Las multas son bastante gravosas. La más pequeña actualmente es de 12,000 pesos para obligaciones formales y puede elevarse hasta el 100% de la contribución omitida más actualizaciones y recargos. De tal manera que será un elemento de recaudación importante. Pero yo abonaría uno más y mucho más eficaz, desafortunadamente, estimado Julio. Decía nuestro jefe del Ejecutivo en campaña, y lo reiteró
apenas iniciado su sexenio, que no habría deuda pública, que se iba a tratar de evitar en la medida de lo posible el endeudamiento público, que era una práctica que se iba a desterrar del gobierno de la 4T. Hoy vemos desafortunadamente que será una herramienta fundamental para el financiamiento del país. ¿Y esto qué implica? Pues que nuestros hijos y probablemente nuestros nietos estarán endeudados a lo largo de su vida económica. Decía el diputado acertadamente que es una deuda que ni siquiera se compara con el endeudamiento histórico del Fobaproa, por ejemplo. De tal manera que el gobierno es dinámico, ha cambiado su discurso, ha cambiado la manera de hacer política económica, pero creo que en forma negativa. Serán dos herramientas desafortunadamente fundamentales para el financiamiento público. Uno, el terrorismo fiscal a través de la fiscalización de la recaudación en tiempo real, y otro, como lo mencionaron mis interlocutores, la deuda pública. Terrible. Pues terrible escenario, maestro Tulio Salanueva. La verdad es que son circunstancias muy preocupantes para los inversionistas, para los empresarios, para la gente que sí trabaja y que sí paga impuestos. Quiero cerrar esta mesa de análisis de esta noche con el diputado federal Javier González Irión. Javier, tú eres un empresario muy reconocido, eres un mexicano valiente, eres un legislador responsable. Tú eres un experto en temas de salud. Este presupuesto tuvo a bien disminuir el recurso para la compra de vacunas. ¿Qué está pasando con el sector salud? Si el titular del Ejecutivo ha afirmado que dentro de un año tendríamos un servicio de médico hospitalario de salud pública del nivel de Dinamarca o de Europa. Eso ¿tú crees que eso se pueda llegar a cumplir el próximo año, Javier? ¿Tú lo visualizas? No, bueno, eso ya no sé si ponerme a llorar o cortarme las venas o qué hacer. O sea, no puedo creer. Es una gran mentira Sí, una mentira más, presidente. A ver, la realidad es la presupuestal. Y hablando, por ejemplo, de vacunas, de las 14 vacunas que vienen en la cartilla, no del COVID, que esperemos que ya vaya hacia afuera, está teniendo un recorte del 56%. Pero ya venimos ahora, en este año, la cobertura de vacunas, de esas 14 vacunas de la cartilla, es solo del 27%. Nosotros teníamos cobertura universal hasta 2018. Entonces, imagínate, si tenemos una cobertura de 27% y le está quitando 56% al presupuesto para vacunación de los niños, esto va a ser un desastre. Mira, yo estuve en la Comisión de Salud cuando íbamos a aprobar y pasar al Pleno el tema del tamiz neonatal. Te explico rápido. Es una prueba que se le hace a los recién nacidos que consta de una pequeña raspadita en el talón, y con eso se analiza, esa muestra se analiza y se detectan docenas de enfermedades que pueden acarrear. Eso causa 11,000 muertos, niños muertos o niños que desarrollarían enfermedades totalmente discapacitantes. Una verdadera tragedia. No fueron para autorizarlo. Cuando se iba a votar, de repente llega una llamada y una diputada de Morena empieza a hablar con los miembros de la mesa de la Comisión de Salud y deciden votar con su mayoría, bajar el dictamen, y no lo volvieron a subir. Entonces, aquí estás hablando de un gobierno que, no, olvídate de Dinamarca, vamos a estar a la altura de Nigeria o a la altura de Chad, y con todo respeto para Nigeria y para Chad. Mira, estamos en una situación terrible. El sistema de salud no va a aguantar tantos recortes, le van a quitar, imagínate, como si estuviéramos también, le van a quitar 14,000 millones de pesos a la compra de medicamentos y material de curación. Es un desastre sanitario lo que está pasando y es un genocidio imprudencial esto del presidente López Obrador y su sistema de salud. Está generando 350,000 muertos al año, no de COVID, de otras enfermedades que se pueden evitar, pero que por falta de tratamiento y falta de presupuesto para el tratamiento no se están tratando, desde diabetes, cáncer infantil, la más grave y la más fea es la de cáncer infantil, pero por ejemplo también está el cáncer de mama, todos los cánceres, VIH, en fin, no tenemos un sistema de salud que aguante y le están recortando presupuestos, y todo es para dárselo al Tren Maya y a la refinería, que se llevan casi, son 500,000 millones de pesos para esos dos rubros. Y el endeudamiento son 1.2 billones de pesos, es decir, 1.2 millones de millones.
va a dejar el país completamente quebrado. Y ahora, a pesar de eso, yo quiero recomendarle a todos los que me escuchan, a todos los empresarios, a todas las personas que viven en este país, que inviertan en México el año que entra. Nosotros necesitamos estar preparados porque incluso a pesar de, te voy a explicar rápido también, eso que dicen que tiene una popularidad López Obrador de 55-60%, es muy sui generis, porque el otro 40% ya está harto de él, no van a votar por él, y del 60% que dice que lo apoya, los que realmente están contentos con su gobierno ronda entre el 15% y el 20%, cuando mucho, realmente es el 15%. Entonces está este porcentaje, que es la mitad del electorado, que se va a dividir y lo vamos a ganar en la oposición. Entonces, nosotros tenemos el reto de formar gobiernos ya de coalición, que no se haga lo que dice el presidente o el jefe de gobierno o un gobernador. Yo voy a participar en la de jefe de gobierno, y vamos a tener gobiernos de coalición en el cual participen como secretarios los representantes más altos, más capacitados de los diferentes partidos políticos y principalmente de la sociedad civil. Ya el presidente no va a poder hacer lo que le dé la gana, no va a poder cubrir sus caprichos. Vamos a tener gobiernos muy eficientes y yo estoy seguro que resolviendo los problemas, preparándonos para resolverlos rápido, el tema del libre comercio con Inglaterra, el tema de arreglar el libre comercio con Estados Unidos y Canadá, arreglar el sector energético y generar un presupuesto ya que fomente el empleo, que ayude a los empresarios, vamos a crecer al 6% sin duda y lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, los que inviertan hoy van a tener grandes beneficios a partir de 2024, van a ganar dinero y les va a ir muy bien. Y los que no lo hagan van a llegar tarde a la fiesta. Y el que llega tarde se encuentra en un mercado donde hay competidores que tienen experiencia y que tienen posicionamiento, independientemente que, por supuesto, tienen que asesorarse fiscalmente bien, tener contadores que hagan las cosas bien para que no se atrasen el pago de sus obligaciones, porque este gobierno viene con el hacha, viene con todo. Claro. Yo realmente veo un futuro esperanzador después del debacle que viene, en el que estamos hoy y que viene más fuerte en el 2023. Veo un futuro realmente esperanzador en el 2024. México es una gran nación, estamos posicionados para crecer. Necesitamos un gobierno que no sea este gobierno de ineptos que tenemos. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está, Mauro Auditorio, el posicionamiento serio, fuerte y contundente del diputado federal priista, don Javier González Sirión, que ya ha hecho público su intención de participar en la contienda electoral del 2024 para jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Javier, la verdad es que el tema legislativo es amplio, variado, polémico y preocupante. Tienes ya en la agenda, estás aprobando el presupuesto de egresos y tienes en la agenda la reforma electoral. Me gustaría que pues la próxima semana pudiéramos hacer un comentario al respecto, o si tienes ya algo que nos quieras compartir, adelante. Mira, con mucho gusto lo ampliamos. Yo sé que los tiempos son cortos en tu programa, pero por favor, la guillotina no podemos evitar. Pero te voy a anticipar que yo soy el único diputado en este momento que dice absolutamente que voy a votar en contra de la reforma electoral que manda López Obrador. Y no solo eso, estoy convenciendo a la gran mayoría de los diputados de oposición, si no es que a todos, de que votemos en contra. Esa reforma no va a pasar porque significaría vivir en una tiranía durante décadas. No podemos permitir que pase. El domingo próximo hay una marcha, yo estaré ahí en la marcha y mi compromiso es con la democracia, con México, con el desarrollo del país y por eso voy a votar en contra de esa reforma de López Obrador o de cualquier reforma que tenga con base en la reforma de López Obrador. Por más descafeinada o diluida que venga, mi voto será absolutamente en contra. Defenderé al INE y defenderé a la democracia de México con todo. Pues, amable auditorio, ha escuchado el comentario, reitero, responsable, comprometido y sobre todo valiente de un mexicano que cree en las instituciones, de un mexicano que está trabajando para defender a aquellos miles de mexicanos, de ciudadanos que votaron por él en 2021 para que los representara en el Congreso de la Unión. El diputado federal priista, don Javier González Sirión, quien nos acompañó esta noche. Yo quiero agradecerle a don Javier, al maestro Tulio Salanueva Brito, al maestro Narciso Vargas Salanueva, al maestro Mauricio Traín Bautista, estos minutos que nos han obsequiado para Contrastando las Noticias y reiterarles, si su agenda se los permite, la próxima semana que tengamos ya un avance sobre la discusión de este también desastre electoral que pretende el gobierno en la Cuarta Transformación implementar
pudiéramos unificar algunos criterios, pudiéramos platicar sobre las consecuencias empresariales, políticas, democráticas, sociales, financieras, que va a representar quitarle prácticamente el presupuesto al INE, desmantelar las estructuras de autonomía, independencia y de fiscalización del INE y prácticamente imponer un régimen autoritario, dictatorial, oligárquico que el gobierno de Morena pretende imponer en este país. Muchas gracias, soy Julio Jiménez. Recuerde que este programa lo puede volver a ver en todas las redes sociales, plataforma, canal digital y sobre todo en la página oficial de Contrastando es Noticias. Muchas gracias a nuestros invitados esta noche y hasta la próxima. Gracias.